Muy buenos días, paz del Señor, y estamos en la segunda parte para dar lectura a la palabra del Señor en uno de los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, estamos viendo la obra de Cristo. Ayer miramos que la obra de Cristo eran en y con la sombra de los profetas. ¿Quiénes estaban dirigiendo las vidas de estos profetas, de estos maestros de la palabra en el Antiguo Testamento? La sombra de Cristo. Ellos, los profetas, los maestros, eran la sombra de Cristo. ¿Y saben por qué es la sombra de Cristo? Porque Jesús murió en la cruz, resucitó de los muertos y cristianamente nos edificó, nos restauró, nos ayudó. Cristo quiere decir ungido, ungida. Así que los cristianos están ungidos. Hay que conocer toda la parte, especialmente los 5 libros del Pentateuco de Moisés. Es la mejor y muy fácil diría yo, para saber sobre la separación, el ungimiento, la celebración y todas las cosas que Dios hizo a través del gran amado Hijo Moisés, ¿verdad? Hemos estudiado y vamos a seguir en otra semana sacando provecho de todo lo que Dios usó a Moisés, Aarón, Miriam, el sucesor Josué y todos los que vinieron ya después de estos levitas. Así que esta es la obra profética de Cristo Jesús que nos pertenece a usted y a mí saber, para que usted tenga una base, tenga un afirmamiento, y cuando una iglesia se desplome o pasen cosas con el amado siervo, sierva de que siguen batallando, bregando para que usted se salve, y yo, mire, usted no le eche más leña al fuego, como decimos, ni hable mal de ninguna autoridad que predica la palabra del Señor. No se imagina lo duro que es, lo cruel, diría yo, que el enemigo de esta tierra se levanta y nosotros no podemos dar el paso atrás. Esas cosas el pastor, los hermanos, el evangelista nunca cuentan, porque la verdad es un trabajo de Dios y de uno personalmente. Así que ya uno tiene suficiente, pero tenemos que hacer la obra como Dios la hizo a través de los antiguos profetas, los antiguos que Él mandó, menores, mayores. Se ven 2 mujeres también como Ruth y Esther, que se mantuvieron firmes en la brecha, como decimos, del Señor, ¿verdad? Aprendieron de Dios, siguieron a Dios y terminaron las 2 como reinas y grandes mujeres con su nombre de cada uno en la Biblia. Así que Dios promete un profeta como Moisés. Vamos a leer Deuteronomio rápidamente, el capítulo 18, del 18 al 19. Profeta te levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Versículo 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Versículo 20. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Así que este es uno de los versículos bíblicos que Dios habló haciendo una promesa de las muchas que ha hecho para decir que levantaría un profeta. Ahora estamos en la clase sobre la vida y obra profética de Cristo. Estamos hablando de personas que nos hemos arrepentido. No digo que del todo se ha cambiado sus acciones, pero si hace lo primero, también Dios va a valorar lo primero.
proceder al arrepentimiento, buscar un pastor cristiano evangélico y luego caminar de acuerdo a lo que él predica y a lo que usted confirme con la palabra. Dios ha hecho la diversidad, Dios ha hecho único hombre y mujer para que también la obra redentora, ya que la salvación es personal, se cumpla en cada uno de ellos. Así que esta es la obra profética que ayer vimos en la antigüedad, que estos profetas y maestros eran la sombra de Cristo. Ellos eran prácticamente, como lo dice la Biblia Reina Valera de Estudio Teológico, que eran la sombra del Cristo. Eran impulsados ya muchos a proclamar la venida de Jesús, a decir de la resucitación, a decir que la obra se completaría. ¿Y para qué le digo cuando llegamos al apóstol Pablo? Ya el apóstol Pablo, Pedro y los medios hermanos de Jesús empiezan a hacer ya directamente la obra, los milagros de resucitar a muertos, sanar enfermos y practicar la separación de sacerdotes, líderes de la iglesia, como Esteban, un mártir en Hechos de los Apóstoles. Y eso es muy interesante, que así como se lo he narrado un poquito, un síntesis, usted certifique con sus preciosos ojos, con su vida, de que eso no es ningún cuento, más que tenemos que saber que si usted lo ignora o lo lee o no lo lee, dice que Dios pedirá cuenta. Eso dice el versículo 19 del capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Así que en su nombre dice con gran autoridad el profeta que levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él como tú, como yo, como muchos que procedemos al arrepentimiento. Y hablarán todo lo que yo le mandare. Así que esto que yo estoy hablando en este momento y un año atrás, no son mi boca, no es mi intención, no es mi energía, no es mi fortaleza, ni mi casa, ni mi video, ni nada. Es la palabra de Dios, que Dios insiste con una mujer más, un evangelista, un ministro, profeta, pastor, mujer de pastor, maestra en Biblia, está insistiendo para cuando Él venga, no va a venir con flores ni con zampoña. Va a venir con una ira por lo que cuando estuvimos en esta tierra no obedecimos lo que Él dijo. En el primer video le expliqué y le muestro claramente que Dios dice que a dioses ajenos no hay que seguir, sino al Dios invisible, como es la imagen de Cristo en la redención. Es la imagen de Dios. Colosenses, todo el capítulo 1, léalo, usted va a poder ver y certificar que es la imagen de Dios, el Cristo. Sin embargo, nadie ha visto esa imagen porque es invisible y muchas veces visible. Así que estas cosas también dicen Mateo capítulo 10, 22, que seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, Jesús. Mas el que posee hasta el fin, este será salvo. El que permanezca hasta el fin con la palabra del Señor, con la insistencia de santificarse, con la insistencia de respetar a un pastor, a una evangelista, a un maestro en Biblia, eso es perseverar y permanecer en la obra divina redentora del Señor. No podemos ser como las religiones, que solo asistimos a la iglesia y alabamos al Señor, nos persinamos, luego nos vamos y hacemos de una zampoña la vida, vivimos de placeres hasta que nos enfermamos. Otros se enferman, pasan a la otra vida, que Dios les juzgará, pero la vida debería de tener un sentido. La vida debería de tener el mejor sentido de agarrar un sencillo cuaderno, tomar sus notas, hacer la palabra del Señor que sea viva y eficaz, porque de todas maneras ella se está manifestando, se está centrando en muchas vidas de hombres y mujeres.
Ahora, la pena de un cristiano es que no todos están con el mismo sentir de vivir por siempre al lado de su Creador. Así que no podemos dejar de insistir de que usted no se someta a las alas de la protección de Dios. El cristiano arrepentido, la mujer cristiana que se bautizó por inmersión, que ya está con esa obra redentora y resucitó de los muertos y no practica la vida y lucha por no pecar y pide a Dios y ora y ayuna y canta al Señor. Mire, no hay un Dios que recompense tanto así la obra de Cristo. Y eso lo hemos leído ahora aquí un poquito en Hebreos. Dice así el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta palabra tiene poder. Usted la escucha, usted la lea, está como que el cristiano empoderándose, está pues sumergiéndose en lo dicho de Dios de su boca. Así que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. La majestad habla de Jesús, pero no de los pecados del Hijo Jesús, sino que usted y yo, cuando venimos al arrepentimiento, estamos colocándonos del lado de Dios, a su diestra, a su siniestra, y también Dios está permanentemente purificando los pecados, ¿verdad? Así que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Así que habla de Jesús, pero también escúchelo bien, no se excluya. Si usted es un hombre, una mujer que se ha apartado, como lo dijimos ya anteriormente, y está luchando, usted está siendo aliada. ¿Qué dijo Jesús? Y te llamaré mi amigo. Quiere decir, amigo, la parte igual para ti, la parte igual para mí, ¿verdad? Eso es una amistad sincera, que es muy difícil encontrarla, porque yo, a la verdad, solamente acabé con la amistad de Jesús. Y eso es una práctica muy bonito. Y mire que a través de las súplicas y oraciones, Él me muestra su amistad, me muestra su alianza, me muestra su amparo. He sido sanada de una enfermedad de cáncer. He sido transportada a otra nación, me sacó apellidos y me cambió y me dio una nueva nacionalidad. Es decir, Dios con muchos de sus hijos hace cosas impresionantes. Y si yo pudiera de verdad convencerle del fondo de mi corazón que yo no forcé estas cosas en nada y para nada. ¿Sabe cuál es la clave mayor? Rendirse. Pero ese rendimiento tiene que ser que usted agarre, como decimos domésticamente, la onda. No se rinda para ser un cristiano bueno, así siempre. No. Rendirse al pecado, aborrecer el pecado, sacarlo de su vida, pero sustrayendo de la autoridad del Señor a través de la humildad, a través del quebrantamiento, buscando su presencia, buscando llenarse de esa oración, de ese diálogo que usted tiene con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son claves importantes que en ese momento usted tiene que alinearse a esta cosa que Dios dijo así maravillosa, lo profético del Cristo. Hay más, hay mucho más. Hay la resucitación de los muertos ya de la humanidad. Hay la salvación, que es lo máximo, lo más importante, y lo máximo de lo máximo de lo máximo es el Espíritu
Santo, el adorable Espíritu Santo, que cuando nosotros nos introducimos en esta tubo de bendición, mire, el Espíritu Santo nos defiende, nos guía, nos dice: entra ahí, no vayas donde ese doctor, o vení acá, salite del supermercado. Es decir, son sentimientos fuera del odio, fuera de la envidia, fuera, solamente es una alerta. No hables aquí, ponte acá, pero mire, para los devocionales no hubo más que la energía, la fortaleza y el coraje. Quiere decir que el Señor sigue insistiendo: aunque hemos leído y seréis aborrecidos por toda causa de mi nombre, y el que posee hasta el fin, este será salvo. Puesto que Dios manifiesta todo por el Hijo. Al morir por los pecados nuestros, se ve la redención de Cristo. Esto, si muchas personas viven aborreciendo, viven dándole lugar a Satanás, diciendo: es que se cambió de religión. No, ¿sabe? Entre en un nivel de apreciación de su Dios con usted. Entre en un nivel de agradarlo a Dios. Y muchas veces se paga, como dicen, un precio, pero otros no tenemos que pagarle nada a nadie, fíjese, y no dependemos ni siquiera del propio cónyuge que vive en la casa, sino que sabemos también por este adorable Espíritu, sabemos cómo sustentarnos, cómo vestirnos, cómo hablar. ¿Por quién nos enseña estas cosas? La obra de la profecía del Cristo. Aquí no se acaba la historia con ir a una iglesia y solamente cumplir con diezmos y ofrendas. No, eso es una legalización muy bonita de una relación que viene la bendición de Dios en los hermanos juntos. Pero la vida cristiana no se lo han dicho muchas veces porque ya sabe cómo es el mundo. Ellos también pisan el mundo y esa carga para un solo matrimonio es demasiada. Así que nosotros debemos de ser honorables personas, ofrendar, ayudar a ese matrimonio quien nos está alimentando con la palabra, ya que usted seguramente es una persona muy ocupada, muy ocupado, pues muchos dependen al 100% solo del pastor. Pero no hay excusa, usted también puede leer la palabra de Dios, puede aprender, y si tiene dudas o algo, ore en lo secreto con Dios, que Dios le revelará. Y si tanto quiere agradar a su pastor, todo, pues consúltele las cosas. Hay muchas maneras de caer en gracia, ¿verdad? Dios da la sabiduría de Él con humildad, con autoridad, es decir, no. Estamos aprendiendo todos juntos cada día, ¿verdad? Dios le bendiga grandemente. Así que hay mucho para hablar de la obra profética del Cristo. Hay mucho para enseñar de esta redención que es sobre la vida cristiana. Resucitar de los muertos no es nomás conformarme y decir: estoy resucitada, soy cristiana, me bauticé, soy cristiano, no peco y ya está. Fíjese cuánta maldad de religión se levanta y están juntamente predicando y haciendo, pero si usted nació del Espíritu, usted tendrá el mayor de los discernimientos. El discernimiento lo da Dios, la sabiduría lo da Dios, todo lo da Dios. Solamente tenemos que ponernos, como decimos, las buenas baterías celestiales. Dios le bendiga y estaremos mañana si Dios lo permite. Siempre con el temor del Señor, nada de prepotencia, nada de que soy un desastre, olvídese esas cosas. Todo tenemos que arreglarlo, tenemos que poner en manos del Señor, pero activarnos. No podemos esperar que las cosas caigan del cielo automáticamente. Tenemos que activarnos en su presencia. Dios le bendiga. Shalom, shalom, shalom. Muy buenos días en este precioso miércoles. Amén. Gloria a Dios.